Supongamos, dándole la razón al gobierno, que vos tenías, exagero, empresarios que cazaban en el zoológico. Si vos tenés un tipo cazando en el zoológico 10 años seguidos, no lo podés largar a la selva mañana, porque lo van a matar. Y sobre todo, por ahí el tipo decís, se lo tiene merecido, pero sus trabajadores no se lo tienen merecido, porque sus trabajadores no deciden cazar en el zoológico, van a laburar con economía abierta, cerrada, con aranceles, con antidam, con lo que sea. Segundo, y gran problema del péndulo argentino. Yo creo que hay países que tienen un problema gravísimo. No tienen monopolios. Son tan chiquitos y tienen tan poca capacidad tecnológica que no tienen monopolios. Los países que por suerte, como Argentina, tenemos monopolios, nos tenemos que dar una política regulatoria de esos monopolios. Entonces, si vos tenés un solo productor de neumáticos en Argentina, o dos, o tres, no es que le tenés que determinar el precio con un dedo, pero tenés un montón de herramientas en defensa de la competencia para que Sí, esos abusos no el ocurran. gobierno dice más fácil, digamos, abro la competencia importada y se Buenísimo, entonces vamos a autorregula. ser como Haití, que no tiene monopolios. Ah, bueno, Vamos a ser como cualquier economía centroamericana que no eh, tiene monopolios, es déjame, full importación. déjame hacer una aclaración cuando hablas de los empleados de Aluar y de Madanes y demás. También, del lado de el productor pyme de materiales eléctricos, ¿no? Que exporta a México, como nos pasó acá el caso, Claro. y tiene como insumo el aluminio, también tiene sus empleados que han quedado afuera de la competitividad, en muchos casos por el insumo que le compraban y el costo de ese insumo que le compraban al bar, ¿no? Por eso hay que Entonces, regularlo, no por es eso hay que solamente el regularlo. empleo de los que trabajan en Puerto Madryn con Aluar, sino que también de los que son clientes de Aluar y que le han crecido absolutamente todos los costos. Maxi, pasamos de tener 5 compañías ofreciendo neumáticos en Argentina a 15, de las cuales te entran a ofrecer neumáticos a menos de la mitad del precio de mercado. De vuelta, como consumidor me pongo contento. Pero un día nos vamos a dar vuelta y vamos a tener que ver en qué se ocupa la mano de obra que existe en Argentina y nos vamos a dar cuenta que todos no pueden ir a las economías de aplicaciones o a cortar el pasto o a vender cosas por mercado libre. Entonces, en el medio hay algo que es de economía de mercado, donde, a diferencia de lo que quiere el presidente, los mercados concentrados con formas monopólicas u oligopólicas se regulan, no se regulan con la normativa que se le cante a un trosco comunista y no sé qué. Se regulan con 5, 6, 7 herramientas, ¿sí? Y que de vuelta no es ponerle el precio a dedo, pero es permitir que, por ejemplo, una pyme que te tiene que tomar como insumo a un producto del bar, o un camión que te tiene que comprar neumáticos en el mercado doméstico, no tenga que pagarlo 3 veces lo que salen o tenga que venir con gomas, con neumáticos de Brasil o desde Paraguay, como ocurrió en 2022 y 2021. Déjame, te hago un punto más y le hablo a Martín, digamos, porque si no estamos en esta discusión de nerds, economista con Álvarez Sánchez, ahí están en el chat pidiendo también que entre Martín en la calle. Ya estamos como siempre, con mucha gente conectada en Ahora Play, también en Plan M Máximo Montenegro, en los dos canales. Estamos a full y les agradezco el interés, porque siempre son charlas más profundas y en general no hacemos show. No nos desvestimos, ni bailamos, ni hacemos, ni siquiera hacemos chistes, o sea que no sé cómo siguen conectados. Te quiero hacer un punto respecto a la inercia inflacionaria, ¿no? Que muchos, hubo medio, Cavallo habló de que la inflación no es solamente un fenómeno monetario, no me quiero meter en, vos lo citaste en algún momento, el paper seminal de Cavallo, de su tesis doctoral, donde cuestionaba el monetarismo, pero la inercia inflacionaria. ¿Me explicas por qué las prepagas te ajustan ahora? Me enviaron la semana pasada la 2,9% en marzo el aumento y fue 2,8% en febrero con la inflación de diciembre. Eso es inercia inflacionaria. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por ¿Por qué? dos razones. La verdad que es un caso que seguimos de cerca y te contesto las dos. La primera es un chivo, porque vos estás mirando P y no estás mirando Q. O sea, cambió el modelo de prepagas. O sea, estás teniendo un mercado que se te está achicando en términos de usuarios, pero te está yendo un mercado más de elite, más de margen alto. Cuando vos mirás la cantidad de afiliados de las prepagas, hizo un pico en 2023 porque a plata de hoy, una cuota de una prepaga te salía 40% menos.
Entonces era muy común que un montón de gente que por ahí, cuando le dolía una muela, iba a una clínica privada y le cobraban 70 lucas. Dice, pará, ¿cuánto tengo que pagar de prepaga? 150 lucas por mes. Ah, bueno, vamos con ese y incluye caries, por ponerte un ejemplo muy tonto. Entonces, primero, están ajustando por precio, pero están perdiendo por cantidad y eso se ve en las estadísticas. Y lo segundo es más específico de la inercia inflacionaria, que es que dos cosas. Uno, nosotros venimos acostumbrados a medir el pass-through en momentos, en ventanas temporales propias de economías de alta inflación. O sea, sube el dólar y al mes te preguntan, ¿y pasó a precios? Y cuando yo hago estos estudios en Brasil, al año y medio de que subió el dólar, me sigo preguntando el efecto sobre precios. Lo digo literalmente hoy, por la devaluación de Brasil de hace un año y 3 meses. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se ocurre ese pass-through? ¿Y por qué hablo de inercia inflacionaria? ¿Y por qué el gobierno está además tan interesado en esta reforma laboral? Porque lo que se desancló hace 5 meses son los salarios. Y ese desanclaje en la paritaria, que ya no corre al 1 mensual, porque los sindicatos, cuando el gobierno iba a la elección y la inflación se le ponía en 1.6 mensual, el gobierno le dijo a los sindicatos, yo no voy a homologar más que 1 mensual, porque hace 6 meses seguidos que la inflación me baja y ustedes me piden paritarias como si fuéramos de vuelta al 3% mensual. Se puso duro y las paritarias se anclaron durante 6, 7 meses. Ahora, cuando la inflación, ese 1.6, 1.5 fue piso, y hace 9 meses que sube, los sindicatos dijeron, mirá, yo no sigo más la pauta oficial, tengo que empezar a validar Pero paritarias. pará. Dale. Vos me estás queriendo decir que el problema es que ya no hay ancla salarial, que el problema son los salarios en esa inercia inflacionaria. En parte, por supuesto, pero los si salarios no, perdieron el año pasado. ¿qué tiene que ver con la nominalidad, el valor real de los salarios? Vos podés tener inflación al alza, salarios nominales al alza y salarios reales a la baja, que es de hecho lo que le pasó al gobierno de Alberto Fernández, que creía que todo se arreglaba sumándole un cero a las negociaciones. Y en realidad, en términos reales, el pedazo de la torta que se llaman los trabajadores se achicaba, porque obviamente la empresa tiene una velocidad de ajuste de precios y una frecuencia de ajuste de precios más grande que el sindicato, porque el sindicato no te puede pedir paritaria diaria. Lo máximo que te llegaron a pedir es quincenal, en algunos sectores, durante 2023. Entonces, ¿cuál es el punto? Si vos tenés que se te suelta el ancla nominal de los salarios, ahí tenés espacio para trasladar los mayores costos derivados de la devaluación de 1.000 a 1.400 a los precios. Acordate lo que pasaba hace 4 o 5 meses, que nosotros hablábamos y vos me decías, bueno, pero los precios de las importaciones suben, pero los precios del retail bajan o quedan igual. Y yo decía, mirá, la compresión de márgenes de comercialización tiene un piso. En cuanto se pueda volver a recuperar márgenes, lo vamos a ver. Arriba tenés efectos estacionales. Por supuesto que está el tomate, por supuesto que está la carne, digamos, con la apertura que generó una reacción en cañuela que todavía no vimos en mostrador y que no sé si vamos a ver en mostrador porque fue una reacción más especulativa que real. Pero mi impresión, Maxi, es que esto te demuestra que tener la oferta monetaria fija o cayendo, porque desde que arrancó el año la base monetaria, el gobierno absorbió 2 billones de pesos, no es garantía de que la inflación baje, porque como dice Cavallo, como dice Oliver Blanchard, como digo yo hace 10 años, pero me tratan de loco, la inflación no es un fenómeno monetario. ¿Eso implica que vos podés imprimir infinito? No. Implica que es un poco más complejo que controlar una y solo una variable. En el corto, no quiero entrar en esa discusión, en el corto plazo creo que hay una coincidencia respecto a lo que decís. Fíjate lo que planteaba, esto es la Fundación Capital, el último informe, está viendo un acortamiento en el plazo de la negociación de paritarias, ¿no? Los naranjas son los que se acortan, los amarillos son los que se mantiene la extensión del acuerdo, pero está viendo que están apareciendo cada vez más naranjas, es decir, que se están acortando los plazos. Esto puede ir en línea con lo que vos decías, como
como hace 5 o 6 meses vieron que la inflación se volvió a acelerar y bueno, ahora por lo menos un sector de los trabajadores, estamos hablando de los 6 millones de trabajadores asalariados registrados privados, ¿no? Bueno, en general se acorta la negociación paritaria y eso es un problema también en la dinámica de la inercia inflacionaria. Yo creo que en la tabla lo ves claro, Maxi. Acá el argentino tiene algunas reglas de pulgar oscilante muy básicas. Si la inflación empieza con 1, en general la paritaria te va a trimestre, a cuatrimestre o a semestre. No te va a mes, no te va a bimestre. Cuando la inflación cruza el 2, ahí ya depende del sector. Por supuesto, acá vos tenés algunos sectores con periodos de ajuste súper cortos que se explican en parte también por salvo construcción, ¿no? Veamos, pero en encargados de edificios y en bancarios, el sindicato tiene ahí una ventaja, particularmente en el encargado de edificios, donde es el ejemplo por antonomasia, donde vos tenés al sindicato junto y a la patronal dispersa. Con lo cual ahí es como una paradoja de la negociación. Igualmente yo no veo ningún sindicato negociando estos aumentos del 2,8 mensual o el 2,9 de las prepagas, ¿no? O de los aumentos de algunos servicios privados, como el caso de Internet y demás, que aunque hay más competencia, pero igualmente vienen con aumentos bien por arriba. Fíjate este punto importante, Maxi. Si vos sobre un salario, en vez de subir al 1, subís al 2, el 100% del ingreso del hogar, una prepaga que te come el 15, el 20, el 25% del ingreso del hogar, tiene lugar para subirte al 2 o para subirte al 3. Entonces, y te digo algo, en la determinación de precios de los servicios, sí, tiene lugar, pero vas a gastar cada vez mayor parte de tu ingreso en la prepaga y menos a ir a comer afuera o comprarte ropa por eso te digo que en algún momento el gobierno tiene que empezar a poner en su balanza de pros y cons dónde queda el consumo, porque, insisto, una inflación a la baja con una economía en recesión no es sostenible ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político. Entonces, insisto, bajar la inflación a lo FATE tuvo su rol en el pasado. Me parece que este tiene que ser un punto de inflexión para que el gobierno piense en otra estrategia antiinflacionaria que probablemente no le guste. Porque vos sabés bien que del 3 al 0, si vamos solo con política monetaria contractiva, va a ser la paz de los cementerios. Va a tardar mucho y va a ser muy tortuoso. Y eso es lo que te enseña la experiencia de lo que vos decías que criticaba Cavallo en su tesis doctoral, de los planes ortodoxos aplicados a economías de alta inflación. Si vos me preguntás qué tiene que hacer Powell, cuando se le despierte la inflación, subir la tasa, punto. ¿Qué va a hacer? Se va a anunciar un plan de estabilización para bajar medio punto la inflación anual. No tiene sentido. Ahora, si nosotros queremos cortar a 1/3 la inflación, porque queremos ir del 3 al 1, con tasa, es como tirarle una bazuca a un mosquito. O sea, los daños colaterales van a ser altos. Es distinto. En general, todos los planes de estabilización fueron expansivos en Argentina, ¿no? El austral, la convertibilidad. Justamente. Mirá la falta que le hace a este gobierno un plan de estabilización expansivo. O sea, que baje la inflación y que suba la actividad. Porque, insisto, 2027 está, por supuesto, en el horizonte del gobierno. Por supuesto, en el horizonte del gobierno. Entonces, si vos vas a 2027 con 1 de inflación mensual, pero con un empleo que en un momento vamos a dejar de reemplazar empleo privado por monotributistas. Creo que hoy estamos empezando a pegar esa vuelta, porque ya no entran más monotributistas en este mercado. Y arriba de eso, en una economía que tiene el siguiente problema. La economía RIGI anda muy bien. Ahora ese es el 10% de la economía. El problema es cómo hacemos que ande bien la economía no RIGI. Porque entonces le decimos a la economía no RIGI, competí con el exterior, con las condiciones argentinas viejas, y a la economía RIGI le decimos, no, para competir con el exterior e invertir en Argentina, yo te doy condiciones nuevas, de menos impuestos, de más apertura, de menos regulaciones. Hay algo que está mal en eso, en términos de equidad y en términos de interés del propio gobierno. Martín, metete, por favor. Sí, Emanuel, en el esquema anterior de monetario del gobierno, ellos planteaban y defendían a capa y espada que no podían comprar reservas en ese momento, porque eso iba a presionar al alza el tipo de cambio, aunque en general suelen, cuando habla de esto Caputo en entrevistas,
solamente referirse a la época electoral, donde obviamente que ahí había una caída histórica de la demanda de dinero y ahí no podían comprar. Pero entiendo que la crítica que se le hace desde los economistas es del segundo trimestre del año pasado en la cosecha, cuando hubo muchísimos dólares y compraron cero y ahí no estábamos en corrida, ¿no? Pero bueno, finalmente, después de las elecciones y ahora fin del año pasado, particularmente ahora del 5 de enero en adelante, el Banco Central está comprando muchísimo, más del 5%, y el tipo de cambio está cayendo muchísimo también, de alguna manera contradiciendo esa tesis que el gobierno tenía el año pasado. Pero al mismo tiempo, digamos, todos los pesos que emite por la compra de dólares los termina retirando el Tesoro y retira más incluso de los que emitió el Central. ¿Crees que ahí también podría pasar que en realidad, si el gobierno, digamos, dejara esos pesos en la calle, no sé si todos, pero al menos parte, no irían a inflación, así como tampoco hubieran ido a dólar las compras de dólares de aquel momento? Lo primero que pasaría, Martín, es que irían a actividad y entonces te competirían con las reservas que estás comprando. Porque buena parte del superávit comercial de enero se explica por importaciones que hace 6 meses que caen. Segundo, y esto es muy importante pensarlo, y a vos no te lo tengo que explicar, es muy importante pensarlo desde la tasa hacia el dólar. Insisto, suponete que yo te llamo como asesor financiero y te digo, Martín, acabo de tomar en el exterior 100 millones de dólares. Es mi capital de trabajo de los próximos 6 meses. Los guardo en una cajita en dólares y los voy gastando a medida que va viniendo el gasto en pesos que tengo indexado a la inflación en los próximos 6 meses. O los vendo y me pongo a tasa y voy gastando. Yo sé que no se pueden hacer recomendaciones, pero me vas a decir lo segundo. Entonces, si el gobierno afloja la tasa, la velocidad a la cual el mercado le vende los dólares va a ser más baja y por ende la acumulación de reservas va a ser más lenta. Estas ventas en bloque que se ven, bueno, no se ven, digamos, estas ventas en bloque que ocurren por fuera del mercado libre de cambios, tienen como racional atrás que el carry es enorme y que entonces el tomador de dólares al otro día, si no vende, está perdiendo plata. Ahora, si vende 100 palos en un mercado libre de cambios que transa 500, baja el dólar, con lo cual pierde más. Y entonces, increíblemente, al costado del mercado aparece el Banco Central y dice, ¿sabes qué? Yo si querés te los compro al precio de pantalla. Bueno, tiene todo el sentido para juntar 2.500 millones de dólares de reservas desde que anunciamos el programa. Ahora bien, el trade-off al que estás enfrentado, dada la apertura comercial y dado lo que tenés libertad en la cuenta capital para personas físicas, es que si vos bajas un poquito la tasa, esa dinámica se ralentiza. No creo que si bajás la tasa se dispara el dólar, se dispara la inflación y vuela la actividad. Simplemente en este contexto vas a comprar menos reservas. Y si vos no te apuras a comprar todas estas reservas, ¿qué pasa si el dólar frena su caída a nivel internacional o incluso rebota? No vas a tener ni una reserva para comprar, porque los fondos que entraron para hacer carry en Argentina, como entraron, se van a ir. Y esta es la cuarta vez que Caputo rearma un carry trade. Digamos, la cuarta vez en este ciclo, desde que el gobierno arrancó. Lo armó cuando arrancó, se le rompió un mes antes el blanqueo, vino el blanqueo, se le rompió un mes antes del acuerdo con el fondo, lo rearmó y se le rompió hasta Becent y ahora lo volvió a armar. Entonces el mercado en esto ya tiene un ejercicio, digamos, muy armado de saber que en cuanto el viento cambia, hay que cambiar las decisiones. Por eso yo digo que en el corto plazo, si yo estuviera sentado donde está el ministro Caputo, Dios me libre y me guarde, tal vez estaría con el mismo sesgo. Miraría todos los días el Banco Central, que junta 3.000 millones de dólares de reservas netas en poquito más que un mes, y diría, che, tarea cumplida porque estamos juntando las reservas que probablemente tengamos que devolver cuando nos acerquemos al evento electoral dentro de un año. Ahora bien, tenés otras herramientas que para mí las estás usando mal. La última, Martín, tuya, y vamos a hablar con alguien de la economía real, lo que está pasando con la maquinaria agrícola en Córdoba. Sí, Manuel, el nivel de mora que se está viendo en el sistema bancario,
¿no? Superior al 10%. Si lo comparamos con otros países donde los bancos trabajan de bancos, como se dice, ¿no? Y se le prestan al sector, ¿también es alto? O sea, no solo en comparación con nuestra propia historia, donde durante tantos años los bancos solo le prestaron al Estado. Si uno mira la tasa de mora de la región, ¿en cómo estamos Sí. más o menos? Primero que Maxi me acaba de decir timbero, ¿viste? Dijo, vamos a hablar con alguien de la economía real. Está muy bien. Gracias por hacer una pregunta de la economía real, Martín. Mirá, hay un problema en la comparación que es la siguiente. Argentina tiene una exclusión financiera monstruosa. Monstruosa porque el sistema financiero es muy pequeño. Producto de esa exclusión financiera, vos tenés a proveedores no financieros de crédito que prestan a segmentos que no están bancarizados y que por lo tanto son mucho más riesgosas, y ahí la mora llega a casi el 30-35%. Entonces, ¿qué digo? La mora en el resto de la región es muy variable, en general está abajo de esto, hay economías que la tienen en niveles similares, sí, pero con un tamaño crediticio que te permite a vos entender que no estás asumiendo un riesgo sistémico. Mi miedo hoy, y creo que esto sería el huevo de la serpiente, es que no cometamos el próximo error. El próximo error. ¿Cuál es el próximo error? Hoy la mora de las familias está en máximos históricos, en buena parte producto de que deben la tarjeta, y que la tarjeta para refinanciar te cobra 80% de tasa. Recién ustedes mostraban unos números horripilantes. 80% de tasa. En promedio, yo les cuento una anécdota cortita. La otra vez dormido, compré alimento para perros en cuotas en una plataforma. Al otro día me levanté, 550% de costo financiero total anual. Sí, sí, sí. Por supuesto que devolví el producto para peor. Compré en 2 cuotas, que en realidad es una, porque cuando pagas te debitan la primera parte, con lo cual solo te financiaron una, digamos, solo te financiaron una. Ahora, volvamos. ¿A dónde voy con esto? Imagínate que yo debo la tarjeta, me cobran 80 mensual, y de repente, porque hay una regulación, que no sé qué pasó, que el Congreso, que el Ministerio, que el Banco Central, me dice, negro, financialo en dólares al 1 de tasa. Si yo estoy con el agua hasta la nariz, más vale que lo voy a financiar al 1 en dólares en vez del 80 en pesos, porque por lo menos voy a subsistir un mes, 2 meses, 3 meses más. Y a las compañías le está pasando algo parecido. Muchas compañías que no generan dólares me dicen, yo si pudiera tener un préstamo en dólares del 2%, y lo tomo. Está mal planteado, porque si vos ahora habilitás que los que no generan dólares puedan tomar dólares, estás empezando a meterte en un lugar donde no estamos, un lugar de riesgo de solvencia. Entonces, mi impresión, hay que aprovechar el crecimiento de los depósitos en dólares para prestar, pero por favor sigamos prestando en pesos. No hagamos la macana de empezar a prestarle dólares a los que solo generan papelitos de colores con próceres argentinos. Sí, lo que pasa es que ahí estamos viendo con Amílcar Collante los números, y está ya casi en 40.000 millones de depósitos en dólares, y estás en 20.000 millones de depósitos de créditos en dólares. Es decir, que si vos guardás la relación histórica, digamos, podés prestar 2.000 millones de dólares más. Pero un cachito ahí, Maxi, algo importante que la otra vez le consultaba al equipo de P por Q y me decían, che, mirá que alguien ya lo puso en Twitter y se ve que obviamente no es una idea original ni brillante. Vos podés usar esos dólares de depósitos en el sistema financiero para apalancar préstamos en pesos. No necesariamente tenés que prestar en dólares. Y me parece que de hecho los bancos estarían más cómodos con una regulación de ese tipo, que requiere poquito de armado de mercado, que con una regulación donde salimos a buscar gente que se quiera endeudar en dólares, que insisto, si la tasa fuera un punto arriba de la inflación, yo te digo, ok, el que está decidiendo tomar dólares estará haciendo bien su cuenta. Cuando la tasa está 20, 30 puntos arriba de la inflación, tenés moral hazard. El que te va a ir a buscar dólares es el que no puede pagar. Es el que ya está estrangulado por las tasas en pesos. Entonces, digamos, de la única medida macroprudencial que nos quedó del estallido de la convertibilidad, ¿Cómo no sería vayamos. cambiar los créditos en pesos con dólares? Esa no. ¿Qué te lo impide? ¿Cómo que te lo impide? Vos tenés ¿Cuál es el problema? los depósitos en dólares, ¿y qué harías? ¿Le prestarías a alguien En a una pesos. tasa en pesos
¿A qué tasa en pesos? A la de mercado, que va a ir bajando porque tenés ahora un acervo de insumos, que para los bancos son los dólares, que antes no podías prestar y que tenían un techo que de repente pueden ser prestados. Con lo cual vas a empujar la tasa en pesos para abajo. Porque los bancos que están diciendo, yo estos dólares, de hecho, al pibe que viene y te pide dólares, te pide 100 y los bancos le dicen, ¿no querés 105? No te da el balance para 105, pues yo no tengo dónde colocar. Sí. En cambio, si vos ese crecimiento de los depósitos lo permitís que se transmitan al mercado de crédito en pesos, vas a tener una sana presión a la baja en las tasas de interés en pesos. ¿Sana por qué? Porque te estás fondeando en moneda dura y estás prestando en moneda blanda. Y de esa manera obligás a los bancos a hacer mejor la cuenta, a hacer mucho mejor la cuenta. ¿Pero qué serían créditos dólar link? No, créditos en pesos a tasa ¿Tasa fija. fija?